Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Antevanguard. Bueno, vídeo no realmente. Esto es una especie de vídeo especial que he decidido hacer, ¿no? Basándome un poco en los programas de radio, ¿no? Os aviso de antemano que esto va a ser un vídeo, entre comillas, extenso, pero porque lo único que vamos a hacer aquí es hablar, ¿vale? Por lo tanto, os sugiero que mientras veis esto, o mejor dicho, lo escucháis, vayáis haciendo otras cosas como jugar en el área o viendo vuestras cosas, etcétera. Bien, hoy quiero presentaros a un compañero, ¿vale? Next, preséntate. Hola, buenas, soy Nestía. Sí, vamos a dejarlo en Next, ¿vale? Sí, sí. Bueno, él es una persona que él empezó hace unos meses a jugar, pero que a diferencia de otras personas que son novatas, él pilló el juego bastante rápido. Bueno, muchas gracias. Y me gustaría dar una opinión con respecto al GBT04, ¿no? Yo hace una semana más o menos, el sábado o el domingo, tenía que haber subido un vídeo con las novedades hablando un poco de GBT04, pero no lo hice porque me ahorré, ¿no? Más que nada para poder contar todas las triples rares, todas las cartas que realmente tienen una importancia real en respecto para este vídeo, ¿no? Así que sin mucho más dilación, primera mitad del vídeo va a ir un poco hablando de GBT04 y luego vamos a aprovechar para responder todas y cada una de las preguntas que tengo ahí en el Ask ahí desde hace meses, algunas, y otras que son más recientes, a ver si las puedo decir todas del montón. Así que bueno, vamos a seguir comentando un poco. A ti la caja para empezar, ¿qué te ha parecido Next? Me ha parecido una caja muy interesante. En principio, muy variada por la diversidad de sus clanes, con soportes bastante fuertes. Ujú. Yo creo que es una caja que no deja a nadie decepcionado, ya sea desde los de Gear Chronicle y Shadow Paladin hasta Neonectar, Neonectar y Mega Colony, que no ha tenido nada últimamente. Ujú. Bueno, especialmente Mega Colony, que Mega Colony no les dieron soporte. Es que Mega Colony es uno de esos clanes que cuando. O sea, que les dan soporte más o menos poco, pero cuando lo sacan, lo hacen a lo bestia. Bueno, algunas de estas cartas las vas a poder decir un momentito. Me sale el típico anuncio. Vale, nada. Bien, como íbamos diciendo, como, claro, muchas de estas cartas que vamos a mencionar ahora las vas a poder decir desde tu opinión como usuario, ¿no? Porque eres usuario de Gear y de Royal también. Ujú. Así Versión, es. versión Alto Mile completa, ¿vale? Y versión de Gear Chronicle, la que hay más o menos, la de Chronojet. Sí, soy un usuario de G totalmente. Completamente. La versión mejorada, porque desde luego los novatos que empezaban en Heikao ya lo tenían todo, en cada trial te venían dos perfect por lo menos, así muy sencillo para empezar. Bueno, vamos a hablar un poquito así por encima. La primera triple rare que salió, ¿vale? O por lo menos la que primera que fue anunciada fue Supremacy Black Dragon Aura Geyser Dume, ¿vale? De Osadu Paladin. Vale, leo un poquito los efectos y tal, para los que todavía no... Strike, ¿vale? Y en la main phase, vanguardia, una vez por turno, por counter blast de uno y eliges una carta boca abajo que se llame Supremacy Black Dragon Aura Geyser Dragon. Ojo, no es una copia del mismo, sino de su versión anterior, el Aura Geyser Dragon. Desde tu zona G, la pones boca arriba y eliges hasta 3 Redward que controles y las retiras. Luego, enseña las dos primeras cartas del tope de tu deck. Por cada grado 1 menor que tú hayas enseñado por este efecto, tú puedes elegir una Redward de tu oponente y retirársela. Luego, esas cartas te las añadas a la mano. A continuación, si tú tienes una cantidad de cartas de Supremacy Black Dragon, Aura Geyser Dragon en tu zona G que sean un total de 3 o mayor, esta unidad gana un crítico. ¿Cómo lo ves? Bueno, veo que es un coste relativamente alto, pero para un mazo como este, que tiene varias rewards que cuestan como dos, es una carta muy interesante. Es un efecto muy fuerte porque haces un más 2 a la mano, un probable menos 2 al campo y encima va con crítico. No hay que descartar que es un 26 con triple chequeo. Más el detalle que, aunque es un poquito más aleatorio en ese aspecto, el detalle del control, ¿no? De que depende de lo que te salga, puedes destruir hasta una, dos o cero si has tenido muy mala suerte. Claro, y si tienes muy buena suerte hay que empezar que Blaster Diablo después te puede ayudar en el próximo turno. Y la verdad es que en este canal somos de todo lo contrario de lo de Blaster Diablo, decir que es una porquería, la verdad. O sea, pero ya que estamos por la idea de ir a controlar, pues sí, le habría un poquito ahí en plan con Phantom Blaster Diablo, un poco y tal. Sí, de todas formas esta carta por sí sola me parece una carta bastante poderosa. Ya, lo malo es el coste que tiene, ¿no? Y que de todas maneras tampoco... Se esperaba un poquito más, ¿no? Que algo capaz de hacerle sombra al Phantom Blaster Diablo, pero va a ser que no, va a ser que no. El Gado 4 es muy bueno, el Blaster Dark Diablo es porquería, ¿no? El Gado 3. Pero el Gado 4 es muy bueno. La lástima que este todavía deja bastantes dudas sobre si es tan bueno o no.
Sí, de todas formas, una carta como esta yo creo que en mi zona G solo la llevaría una copia. Claro, evidentemente, porque claro, lo curioso de todo esto es que no te pide levantar uno como él, sino una de sus versiones anteriores. Básicamente tú podías llevar tres copias de él, del Laura Geyser Dragon, y una copia de él, del Claro. Domez. Sí, o sea, si quieres luego meter los cuatro espacios del Phantom Blaster Diablo y tal. Es que si queremos tener como mínimo dos copias de él, tendríamos que utilizar un Aura Geyser y después los otros dos Aura Geyser en nuestra zona G, Ujú, tenerlos destinados para él. ujú, cierto, o sea, podría ser también cuatro o dos, sí, cierto. Pero de todas formas eso no me parece buena idea porque es consumir mucha zona G y Mm, quitarle flexibilidad al mazo, desde mi punto de vista. cierto, cierto. Bueno, creo que más o menos todo lo que se puede decir de Auraiser Dumez se ha dicho, así que vamos a conocer... este igual ya te gusta un poco más. Chrono Dragon Next Stage. La verdad es que es una de las cartas más esperadas que, o por lo menos creo que se puede decir desde el punto de vista de la gente que ha estado esperándolo, porque es una de esas cartas que te mueres de ganas de saber lo que hace, ¿no? Si tiene crítico, si va con efecto Glory o va con efecto Silent o qué. Y la verdad es que ha sido bastante sorprendente al ver lo que hacía realmente, ¿no? Sí, Leemos. Generation Break 2, véase que realmente es como decir que es el que tienes que tirártelo como el segundo, vaya a ser Ragnarok, no tiene mucha complicación. Con Teblas de uno, eliges una carta boca abajo que se llame Chrono Dragon Next Stage desde tu zona G, pon la boca arriba en tu zona de daños, bueno, en zona no, en la zona G, perdón. mm, Te descartas tres cartas de tu mano. O sea, eliges tres cartas y las descartas, ¿no? Al final de tu end phase. No, no, de no, tu fase de batalla. eso no. Al final de la batalla, no de la fase de batalla, sino de la Eso batalla, es. que esta unidad ataca una vanguardia. Si tú tienes un Heart con Chrono Jet Dragon en su nombre, tú puedes pagar el coste. Si lo haces, eliges una unidad, esta unidad, o sea, pones esta unidad en la zona G y luego la vanguardia te la standeas. O sea, sé que tienes otro ataque con Chrono Jet Dragon, que seguramente ganará 5000 y efecto Glory, y sería un total de 5 chiqueos, lo cual eso le da más posibilidades de que las columnas vayan aún más infladas. Más lo... Ajá, así es. A mí me parece que esta carta tiene un efecto muy interesante. Ujú, Lo primero es que el descartar 3 no duele tanto como otras veces, porque al final el chequeo te hace un más 3, ¿no? O sea, dejas nula la mano. ujú, El contemplar de uno y levantar uno como él no es me parece un coste tan alto para el efecto que tiene bueno. ujú, La gente puede pensar que es malo desde el punto de vista de que Chrono Jet Dragon no conservaría los triggers que chequeas, ujú. pero si se los das al busteo de Chrono Jet Dragon, no le das, por ejemplo, el efecto crítico, pero le das el poder, puedes lograr una columna muy interesante con efecto Glory, que es lo que le falta al Chronojet para Ujú. poder aceptar al otro. Ciertamente. No, además es muy interesante porque hasta ahora, ¿no? O sea, ya hablando un poco también desde el punto de vista de la gente que le gusta hacer competiciones y tal, GR Chronicle tampoco tenía, o sea, dentro de las extensas habilidades que tenía, ¿no? Que no tenía nada realmente que fuese una habilidad buena, ¿no? Quitando un poco a Ragnarok, pero Ragnarok con una Perfect lo paras realmente, a no ser que no te pille con una. No, O no, sea, Ragnarok hay que hacer una preparación muy larga para que acierte. ya, claro, que tienes que asegurarte de que el otro no tenga perfect y tal. Claro, la cosa es que realmente no tenían nada, algo realmente competitivo. Y creo que esta unidad sí que lo puede ser, porque yo pienso que normalmente, si una vanguardia le das la habilidad, o sea, si a un clan le das la habilidad de una carta de que estande, ya lo tienes más o menos, o sea, ya puedes hacer que el mazo sea bastante competitivo, porque yo, claro, la habilidad de standear está bastante bien en este juego, solo que depende también de qué es lo que te pida a cambio, ¿no? Porque claro, por poner un ejemplo, ¿no? El de Murakumo te pide que mandes tres cartas al fondo que sean iguales. Pero claro, como tienes que hacerlo como segundo strike, igual para lo largo de esa partida, igual, claro, realmente no es tan fácil en algunas ocasiones y no es tan sencillo usar a esta unidad. Pero por ejemplo, con Dragon Next Stage tiene un coste bastante, o sea, muy, muy sencillo, la verdad. O sea, realmente no te pide nada extremadamente grande, ¿no? Sin embargo, otra cosa que cabe decir de él es que hay que tener cuidado al utilizarlo, porque aunque no hay que fijarse tanto en la mano como con Ragnarok, Ujú. hay que estar pendientes de que si el enemigo tiene una Perfect y 3 o 4 grados ceros, te puede parar los dos ataques perfectamente. Claro, pero yo creo que eso en parte, o sea, una vanguardia que estandea tiene cierto encanto es eso, ¿no? Todos los ataques se lo paguen a la vanguardia y con los chequeos dárselo todo a la Redware, ¿no? Y además todos si son 5, Claro. claro. Yo, o sea, yo sí, o sea, realmente como he dicho, si tú le das una habilidad muy buena a una vanguardia de un clan, ese clan destaca. O sea, hace poco, en el Mundial, en Nueva York, el que quedó tercero fue una Dark Irregulars por el Guild de Rise. Ojo, y eso que una Dark Irregulars hasta ahora nunca había tocado un top 3 de ningún competitivo.
Pero de todas formas, me parece que este podría ser un buen finisher. Incluso podría Sí, desplazar a Ragnarok. sí, no, buen finisher desde luego lo es. O sea, eso sin duda. O sea, esta es una carta que no pesaría tener 4 en la zona G, a pesar de perder flexibilidad y todo. Porque Claro. dos tiros de este tío seguidos, es que si el enemigo los aguanta, no puede aguantar siguientes ataques. Lo que sí que he visto también es que en general GR Chronicle le está tirando todo bastante a Chronojet, ¿no? O sea, no solo por el Pegaso, no solo por el Glimmer Red, sino también por el nuevo grado 1 que sale en este sobre, que creo que es común o rare, que también te Sí, pone daños boca arriba. O sea, todo tira bastante a Chronojet. sí, es, es la función de Gear Chronicle en realidad. Todos esperamos que saquen en el nuevo Trial una nueva vanguardia con Chronojet en su nombre. Sí, puede ser, puede ser. Realmente es lo mucho, ¿no? Se puede especular bastante con respecto a ese trial y lo que vendrá en BT05. Ujú. Bueno, yo creo que ya hemos hablado suficiente, vamos a pasar a otro. Swarin Divine Knight Altomail, ¿no? Altmail. Mm. La verdad es que ha habido gente que no le ha gustado esta carta, ¿no? Yo puedo entender un poco, ¿no? Porque, claro, a primeras que le des 3000, claro, solo 3000 a toda la delantera y que te hagas un más uno, pues igual a algunos les puede parecer pues como que poca cosa, ¿no? Pero realmente, o sea, desde tu punto de vista, como jugador de Alto Mail, di primero tu opinión. Yo creo que esta es una carta que puede engañar a primeras, pero es una carta muy, muy interesante para llegar a tener 4 en la zona G. Lo primero es que esta carta tiene un coste muy barato. Luego, el 3000 te arregla. Por ejemplo, yo en mi mazo de GBT04 de Royal Paladin llevo 6 grados 2 fase 8. Ese 3000 te arregla todos esos fase 8. Luego tienes los Margal para complementar ese 3000. Ujú, Tienes el stand que da 3000 a 2 unidades en el campo para complementarlo. Todo eso contando con el más 5000 que hace el Alto Mile por Counter Blast de 1. Y además que la nueva unidad que llamas grado 2 gana otros 5000. Por ejemplo, si es un Benicel, ujú. los 5000 del Tomain, más los 5000 que le da él, más los 3000, más los 2000 del Benicel, le estás usando 15000 a una columna. Y simplemente por dos Counter Blast y un Soul. Ujú. Me parece una carta que puede despreciarse a primeras, pero es muy interesante. Claro, yo también, o sea, creo, o sea, ya, bueno, voy a ser la voz que hable desde el punto de vista competitivo también, porque hay gente que también le gusta. Desde el punto de vista competitivo, yo creo que muchos saben que Royal Paladin es uno de esos clanes que ha destacado muchísimo, especialmente ahora con la llegada de G, por ciertas maneras, ¿no? Por ejemplo, una Royal Paladin con base de Jewel Knight, por ejemplo, con triggers y que se juegue Swarmy, tú te puedes traer a Swarmy desde el deck y que gane 5000 y por efecto de Swarmy, por Counter Blast de uno te sacas otro grado uno. O sea, es como hacerte una columna de gratis o, por ejemplo, una base de... O si no queréis sacarte de Swarmy, porque usas yo que es una base de Seeker, traerte directamente a Blaster Rage Seeker, porque por cómo te hablas de uno te retire una delantera. Realmente hay muchos grados 2 muy interesantes en varias variaciones de Royal Paladin, y que te lo atraiga sin necesidad de pagar ningún Counter Blast está bastante bien. Una de las cosas que además también gustan bastante de este Strike es que, a diferencia de lo que se creía o lo que se especulaba, o que, bueno, lo que también se esperaba es que no funciona específicamente con Altomile realmente, o sea que lo puedes meter en cualquier variación de Royal Paladin de por sí. O sea, Sí, no te pide un hard específico sea Altomile, lo cual lo hace bastante variado realmente. Está no, bastante... la verdad es que la zona G actual de Royal Paladin es una zona G que puede meterse en cualquier mazo. Exceptuando el de la Fighter Collection, ¿no? Las dos cartas de la Fighter Collection, pero bueno. Sí, quiero decir la más. Sí, la más conocida, ¿no? Samuel, la promo, Gablade y el Saint Blow. De todas formas, es importante decir que GBT04 es un soporte pequeño pero bastante bueno para los usuarios como yo de Royal G. Ujú, Hay muchas fusiones que están muy bien de Royal con G y cosas antiguas, pero gente como yo que solo utiliza una Royal G, faltaba ese busteo, faltaba ese sí, puedes llamar atacantes de grado 2 pero no puedes, muchas veces ya los tienes, no lo necesitas. Teshgal complementa muy bien eso, aunque no hay que cierto. spamearlo, y Pierre da unas columnas muy interesantes en este mazo. Bueno, para los que no sepan por casualidad, está hablando de Knight of Reform Pierre, una doble rare que aparece dentro de lo que viene a ser esta caja, y que su habilidad también es muy buena. Un grado 1, que en la Red War, pues Generation Break 1, si tu vanguardia es un grado 3 o mayor con alto mal, y cada vez que un grado 2 es puesto en el círculo de Red War,
tú haces que esta unidad, o sea, que las dos unidades en esta misma columna, que sería él y otra cosa, ganarían más 2000. En un mazo que está centrado en llamar grados 12 y con Teshgal, por ejemplo, puedes darle perfectamente un más 12.000 a la columna. Ujú. No, como grado uno está bastante bien. Mm, la verdad es que sí. Y lo que hablabas antes de completar con otras variaciones, Ujú. si tienes alto mal en vanguardia y usas Swarmy, pues ya te puedes traer, por ejemplo, Pierre mismo. No, Pierre no, porque Swarming solo trae Jewel Knights. Ah, perdón, no sabía. Ya, ya. Bueno, pero no, en realidad está bastante bien, está bastante bien. Sí, Claro, ¿qué pasa en parte? Hay gente que también se siente un poco decepcionada, ¿no? Porque también se esperaba un efecto súper tosco que, ¿no? Que fuese estandear, ganar efecto gloria o lo que fuese, pero a mí, yo de hecho agradezco que haya sido esta habilidad en concreto, porque sería aburrido, ¿no? Si todo fuesen las mismas habilidades de siempre, de efecto gloria, estandear y todo. O sea, es un poquito hacer las cosas diferentes y ver que esas cosas diferentes también tiran bastante bien. claro, aparte, muchas veces simple es hasta mejor. Es decir, no parece una habilidad muy buena, pero depende del provecho que seas capaz de sacarles tú. Habilidades de Glory con crítico y esas cosas, por decirlo de alguna forma, se llevan así solas. Ujú. Habilidades como esta te tienes que comer un poco la cabeza, pero le puedes sacar mucho más provecho del que se imagina en un principio. Cierto. Bueno, vamos a pasar un poquito a la siguiente, ¿no? De Neonectar, Dreaming, Spinning, Ranunculus, Asa. ¿Vale? Leemos un poquito. Stride, Act. Una vez por turno, elige una carta boca abajo que sea Dreaming, Spinning, Ranunculus, Asa desde tu zona G. Pon la boca arriba. Y hasta el final del turno, esta unidad gana la siguiente habilidad. Automático, vanguardia. Una vez por turno, elige una de tus Redguard. Si tú tienes dos o más copias de esa Redguard con el mismo nombre en la Redguard y tal, todas tus unidades en la parte delantera ganan más 5000. Además, si el. O sea, ya como punto. Vale, punto. Luego, además, si el número de cartas boca arriba de tu zona G es 2 o más, elige una de tus Redguard, busca entre ellas una copia de la misma carta, llámalo al círculo de Redguard y esa unidad gana más 2000 hasta el final del turno. Ya. Hombre, como usuario de ASA, que soy yo actualmente, y eso que mira que en un primer momento cuando hice el Generation Break 2 de ASA no me convencía la carta realmente, no, o sea, no la carta, sino la nueva temática que había cogido Neonectar de depender muchísimo de cartas que tienen el nombre igual y demás, tengo que reconocer que la verdad es que se lleva bastante bien, ¿no? Tengo que decirlo. O sea, si bien es cierto que no es tan agresiva como podría ser Jinger's Flower Dragon, hay que reconocer que encima te busca copias, ¿no? Entre Asa y ella, o sea, la Asa original y esta, o sea, te asegura más o menos tener una Redguard llena, la verdad. Y lo bueno es que lo puedes hacer en la main phase mientras vas haciendo otro tipo de habilidades que te devuelvan precisamente Redguards desde la drop zone al deck. Tú- Sí, y además la posibilidad de que la front row gane 5.000 es un efecto de activación. Ujú. Entonces, en un mazo como Neonectar te puedes buscar perfectamente una copia de otra carta, copiar nombres con las nuevas cosas que han salido. Es decir, es muy fácil ganar ese 5.000 para toda la front row. Y son números bastante interesantes, aunque no lo parezca. Claro, porque pues, si por ejemplo buscamos a... Erling Flowing Maiden Pia, que es una de las... realmente es rara, ¿no? Pero muy interesante. Es un grado 1, 7000, que una vez por turno, ella por supuesto, si tienes una vanguardia de grado 3 o mayor con rúnculos en su nombre, tú te puedes devolver hasta dos cartas normales, véase dos cartas normales, sería todo lo que no es trigger, el deck lo barajeas y todas las unidades, o sea, tú eliges una copia de una carta y todas sus copias ganan 3000. Luego el interesante sería tener tres copias de mía para que ellas ganen hasta 13.000 ahí ganando poder. O sea, serían 7. El primero serían 7, ¿no? Si lo hago por primera vez son 10. Si lo hago por segunda vez son 13. Y si lo hago por tercera vez son 16. Son busteos de 16 la más de interesantes, la verdad. Claro. Y A encima ver, claro, encima me estoy devolviendo las típicas cartas que me van destruyendo. Así que me reciclo cosas. sí, sí, es muy interesante eso. Ujú, Irónicamente, un coste, que más que un coste me parece un efecto por sí solo, ujú. de devolverte unidades normales al mazo, yo creo que es algo que le faltaba a Neonectar, ¿no? Claro, o sea, yo por ejemplo, antes de la de Asa, yo jugaba la de Musketeer y se agradecía bastante el hecho de tú poder devolverte las cartas que te iban destruyendo, porque si luego las podrías volver otra vez a usar para atacar y tal, y no te afectaba tanto el control. Claro, es que antes de GBT04, Ujú. la Neonectar actual de G, una Kagero, por ejemplo, que se base mucho en el control, destruyéndole todo, llega un momento que la neutralizas, ¿no? Claro, o sea, hasta entonces teníamos a Primavera, pero Primavera era, o sea, era como muchas veces yo he dicho, es como tener un
extintor en tu casa. O sea, sabes que no lo vas a utilizar nunca, pero el día que lo tengas, o sea, que realmente se te queme la casa, realmente vas a querer tener uno cerca para apagar el incendio. Sí, o sea, es verdad, o sea, yo muchas veces he jugado un montón de veces contra Neonectar. Muchas veces, o sea, nunca, si nunca uso a primavera, pero cuando me enfrento contra una de control, agradezco tener al menos una copia de ella en la zona G. Claro, pero si ahora tienes varias unidades que como coste, esto es lo más interesante, que es un coste, o sea, no es ni el efecto, tienen efecto aparte. Ujú. Te devuelves unidades normales al mazo, lo haces mucho, bastante más fuerte, creo yo. Claro, hombre, de todas maneras sí que una primavera sí que me guardaría por si acaso, ¿no? Porque eso No, es lo no, que evidentemente sí. es como que nunca se sabe y tal. No, me puede tocar una Brawler que me destroce completamente el campo por un coste muy barato. O sea, realmente es un extintor que realmente me gustaría tenerlo de cerca. Bueno, vamos a hablar de otra, la verdad, una es bastante discutida. Hori Seraph Rafael, ¿no? El efecto más simple, igual de toda la caja. Act, o sea, Stride, Main Phase, Vanguardia, una vez por turno, Generation Break 2, pero es lo mismo, o sea, tienes que esperar a usar otra carta antes. Pones una como ella boca arriba y te curas una carta de la zona de daño. Así, sin más, o sea, no tiene más. Es eso. ¡Wow! Hombre, no sé qué opinar de esta carta al principio, ¿no? O sea, tiene sus puntos buenos, pero también tiene sus puntos malos, la verdad. O sea, como carta, o sea, que te cures por una, o sea, te cures un daño así de gratis por la cara está bastante bien, ¿no? Pero luego, o sea, a ver, dentro de que no es una habilidad que se pueda considerar como que no te vaya a dar la partida realmente. Esta carta no te va a ayudar a ganar la partida realmente porque no es un finisher, no es, o sea, dentro de que todo, o sea, de hecho, miramos ahora mismo en Hellfeeder G y realmente no te hay ningún strike, ninguna carta realmente que digas tú que que te vaya a ayudar a rematar la cosa, ¿sabes? Hmm. Hombre, pero por otro lado, es una forma bastante distinta de pelear realmente. Es como pelear a desgaste realmente, ¿no? Porque claro, tú puedes estar ahí pegando con el oponente y que te has fundido ya casi todos tus recursos y cuando vas a utilizar la carta triunfal que más o menos le va a permitir ganar la partida, en vez de estar el oponente a 4 resulta que está a 2 y ninguna gracia la verdad. Por poner un ejemplo, realmente. Claro, es que esta carta es una carta muy defensiva. Ujú. Y otra cosa interesante de ella es que te puedes curar teniendo, teniendo menos daños que el oponente. Claro, ciertamente, eso es verdad, esa habilidad no está incluida, o sea, no sigue las reglas de los heals, o sea, tú puedes colarte así por la cara. Luego, otra cosa que la veo interesante es que la puedes hacer en tu segundo strike. Ujú. Es decir, puedes seguir aguantando. Muchas veces el oponente deja 4 o deja 3 pensando ya en la próxima le pego el golpe final, pero si tú entre ellas y un caballo logras bajarte otros 2 años, vuelves a uno. El caballo es un unicornio, ¿vale? Que lo que hace es que cuando entra te curas una, pero si se va, ¿vale? Te tienes que hacer mirar las tres primeras y hacerte un daño. ¿Qué pasa? La idea es usar, que además tiene resist, por cierto. La idea sería ponerlo detrás de la vanguardia, porque, como ya he dicho, realmente no es un deck, no es una baraja que se vaya a dedicar a pegar agro. No es un deck que digas tú, bueno, necesito tener un booster interesante porque si no mi baraja no pega muy fuerte y tal, o cuanto más fuerte sea mi vanguardia mejor. Realmente le va a dar igual, mucho por los straights que tiene así por encima, pegar de 26 que pegar de 31, Sí, por poner un ejemplo. yo creo que es una baraja pensada más bien a lo defensivo. Sí, El grado 3 de ellos también yo creo que está bastante pensado a lo defensivo, ¿no? A sí, neutralizar la cantidad de daños que te pueden hacer. claro. Y hablando del grado 3, ¿no? Vamos a hablar un poquito así también por encima. Black Silver Gabriel, ¿vale? Gabriel, como Generation Break 2 del clan, ¿vale? Bueno, ya sabéis que al mío Generation Break 2 me gusta leerlos al revés. Consta lo siguiente: automático, vanguardia, countables de uno durante tu turno. Cuando una unidad G hace strike, tú puedes pagar el coste. Si lo haces, mira las tres primeras cartas del tope de tu deck, busca entre ellas una carta entre ellas, la pones boca arriba en la zona de daño y pones el resto de cartas en el fondo del deck. Luego, buscas entre la zona de daños una carta, llamas al tipo de Redware y gana, o sea, una carta que esté boca arriba, por cierto, y bueno, básicamente gana 2000 hasta el final del turno. Luego, su Generation Break 2 consiste: cuando una carta es puesta en la zona de daños, hasta el final del turno, esta unidad gana la siguiente habilidad. Automático, o sea, continuo, vanguardia, todas tus unidades en la delantera ganan 2000. Mm. Hombre, yo lo veo bastante bien. Primero, la habilidad que hace Strike es bastante interesante, ¿no? Porque cuando haces es como una, o sea, como miras entre las tres, el tope del deck, ¿no? Entre las tres primeras,
tú te piensas, Buah, es como jugar una Gold Paladin. Bueno, realmente es casi que mejor, porque incluso si tú miras entre las tres primeras y ves que realmente no ha habido ninguna que te haya interesado, tú puedes coger una carta, yo que sé, por poner un ejemplo, un draw en la zona de daño y de la zona de daño sacarte lo que realmente te interesa, una carta más interesante. Claro. O sea, no No, solo es una tienes, carta que da su efecto de strike da pie a varios combos, la verdad. claro, o sea, Que- realmente o sea, es un más uno que te haces todos los turnos y tal. Lo malo es eso, ¿no? Que como tienes que pagar counteblas de uno, luego solo puedes mirar las que están boca arriba. Claro, entonces te limita un poco esa parte. Sí, pero por ejemplo, por hablar de cartas que ya hemos hablado, si tú tienes un caballo boca arriba, Ujú, un unicornio boca arriba en tu zona de daños, es un daño que te haces para llamar al unicornio a la Rewe para curarte una. cierto. Y después, si el strike es Gabriel, El Rafael, Rafael, mejor dicho, sí. levantas una boca arriba y te curas otra. Ujú. Y ya, sin hacer más nada, por contemplas de uno, te has curado 2 daños. Luego, otra habilidad también muy interesante, que le veo, eso Generation Break 2. Bueno, como ya hemos dicho, normalmente esta baraja va a ir un poco a curarte bastante, ¿no? O sea, vas a tener un... O sea, vamos, si estás a 2 daños, tienes un margen interesante como para que te entren ataques, ¿no? Y en el peor de los casos, incluso si te ha metido el oponente dos críticos y te deja a 5 por poner un ejemplo, claro, el efecto Generation Break 2 va a estar engordando la delantera, va a ser más 2000 más 2000 más 2000 más los triggers que caigan, ¿no? O sea, Hmm. claro, más un grado 2 que también cada vez que te hacen un daño, por Generation Break 1, cada vez que te hacen un daño, él y la vanguardia ganan otros 2000. Claro, igual la vanguardia, por poner un ejemplo, puede llegar incluso a los 26.000 defendiendo, ¿sabes? Claro. Claro, o sea, eso, claro, si antes nos fastidiaban los bases 13, imagínate tú, o sea, tener que pegar una vanguardia que es un base 26, ¿no? O sea, ninguna gracia. Y otro detalle interesante es que le da a toda la front row. Es decir, Claro. crea una front row defensiva entera. Ujú. Puedes tratar de pegarle a otra, pero si te centras en pegarle todo el rato a la vanguardia y le vas haciendo daños, puedes incluso perder la posibilidad de quitarle reals importantes. Porque todas ganan más 2000. De hecho, esta habilidad es bastante curiosa porque antes en Angel Feeder también existe, de hecho, es un grado 3 que hace más o menos es casi lo mismo. Es Limit Break. Cuando pegas, te podías intercambiar una carta de la mano con la zona de daños y luego cada vez que te pegaban a ti, te hacían un daño, vamos a decir, ganaban más 2000. No, sí, pero era solo para ella, ¿no? O sea, es como una versión mejorada del efecto en Generation Break 2. Hmm. Y Bueno, además, la habilidad de Strike comparada con ese grado 3 que acabas de decir, no tienes que pegar ni nada, la puedes hacer directamente. Es muy interesante. ujú. Bueno, vamos a continuar un poco y tal. Mythical Destroyer Beast Vanagarn, ¿vale? El grado 4 de Genesis. Carta curiosa cuanto menos. Generation Break 2, Soul Blast a 6. Eliges una carta boca abajo que se llame Mythical Destroyer Beast Vanagarn desde la zona G. Y cuando esta unidad ataca una vanguardia, tú puedes pagar el coste. Si lo haces, elige... O sea, hasta el final del turno, esta unidad gana la siguiente habilidad. Automático, vanguardia. Al principio de tu fase de hacer un chequeo, Drape Step, tú puedes mirar las 4 primeras cartas del tope de tu deck. Busca hasta 4 cartas entre ellas, las pones en el tope de tu deck, en cualquier orden, y además pones el resto en el fondo del deck en cualquier orden. Véase que te colocas las cartas como tú quieras realmente. Lo que vas a chequear. Es sin lugar a dudas una carta muy interesante. Con un coste bastante bajo en realidad para lo que hace. Parece, Soul Blast de 6 suena muy alto, pero hay que tener en cuenta de que su grado 3 ya le hace Soul Charge de 3 cada vez que se hace en strike. Es cierto. Y luego, la posibilidad de mirar miras las 4 primeras, escoge las que tú quieras y el resto van al fondo. Es decir, puedes escoger los triggers entre esas. Ujú. Organízalos como tú quieras. Es decir, por ejemplo, puedes escoger las 4 y ponerte un heal trigger de cuarto, sabiendo que el próximo turno, el primer daño que te hagas, te vas a curar sí o sí. No solo preparas tu ofensiva de ese turno, preparas también probablemente tu defensa del siguiente. Es cierto. Es una carta muy interesante. Además, para mi gusto es un Oracle Tintan muy mejorado. Cierto, cierto. Realmente siempre ha sido así, ¿no? Genesis siempre ha sido el clan que se ha dedicado a copiarle un poco la habilidad a los demás. O sea, y esto se puede ver mucho en sus primeros grados 3 de cuando salió. Había muchos que si querías el que quería destruir delanteras, pues tenías eso. Querías el que quería robar cartas, tenías otro. Si querías una vanguardia que estandeaba, estandeaba. O sea, o incluso si querías una vanguardia que estandease Red Wars, también la tenías. Realmente es un clan que se ha dedicado a eso, a copiar a los demás. Sin embargo, las dos cartas triple rares de Genesis que han salido
en esta caja me parecen de las cartas más interesantes, me atrevería a decir, de toda la caja. Cierto. Aunque ya, me poniéndome un poco desde el otro punto de vista, ¿no? El más competitivo, habrá mucha gente que igual la habilidad en sí no le convence, ¿no? Porque, claro, ¿qué pasa? Que por ese coste, ¿no? Soul Blast de 6 hay gente que dirá, bueno, es que por Soul Blast de 6 prefiero que directamente ganar la partida con una carta llamada Aceo Yggdrasil, ¿no? Gano efecto Glory, gano un crítico y prefiero ganar la partida por ese coste, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que no todo el mundo se puede permitir tener a Yggdrasil. Recordemos que Yggdrasil es una carta que es difícil de conseguir porque salió en un extra booster que era muy escaso y bueno. Y si no tienes Yggdrasil y estás jugando una versión de Mystical Beast Fenrir, que será más fácil de conseguir en mi opinión, pues Vanagam está bastante bien, todo hay que decirlo. O sea, las Sí, sí. posibilidades con él son es un abanico muy amplio de posibilidades, la verdad. Claro, es que puedes desde rechazar las cuatro porque no son triggers para aumentar tus posibilidades de chequeo, hasta que si estás en situaciones críticas y ves que hay una Perfer, sabes que la vas a añadir a la mano, todo ese tipo de historias, si no tienes atacantes. Es una carta muy polifacética. ¿Cierto? Bueno, vamos a pasar un momentito al grado 3, Mythic Beast Fenrir, ¿no? Generation Break 2 de Genesis. Sabremos un poquito de él. Automático vanguardia durante tu turno, cuando una unidad G hace strike, haces Soul Charge de manera obligatoria y eliges una de tus vanguardias. Hasta el final del turno, esa vanguardia gana automático vanguardia una vez por turno. Por Counter Blast de uno, cuando una carta es puesta desde la drop zone al Soul, tú puedes pagar el coste y si lo haces, llamas a unidad a la Red War. Luego también Generation Break 2, Soul Blast de 3, cuando esta unidad ataca una vanguardia, tú puedes pagar el coste y si lo haces, hasta el final de esa batalla esta unidad gana un crítico y tu oponente no puede llamar grados unos o mayores desde su mano al círculo de guardián. Es que es la hostia. No, eso sí, este sí que en comparación con Vanagam a muchos sí que les gustó Fenrir, ¿no? Porque claro, o sea, claro, tú combinas esto con los que pocos que tengan Yggdrasil y ya tienes dos vanguardias que tienen efecto glory con crítico. Es que un efecto color y con crítico, y sin olvidarnos del doble chequeo, es muy importante. Claro, lo malo de él es que, claro, en ese coste pegaría muy flojo, ¿no? Realmente, en comparación con otras cartas. Pero yo creo que por células de 3 que te haga la habilidad en sí está bastante bien. Además, la otra habilidad que tiene cuando haces Strike está... La verdad es que sí está muy bien porque ayuda un poco al tema de el problema que ha tenido Genesis, ¿no? Bueno, realmente Genesis y cualquier baraja que se dedique a hacer su charge de manera abundante, ¿no? Que es que te metes los triggers, te metes los atacantes y claro, y te viene un mazo de control y te destroza, porque claro, los pocos atacantes que tenías y no te habías metido el soul, pues te los destruían, vamos a decir, ¿no? Y claro, eso le hacía al mazo pero cierta estabilidad. Dependías de cartas que hacían efectos similares, de cuando iban desde el soul a la drop zone por counterblast de uno volvían. Y Fenrir ayuda bastante con eso, o sea, esa habilidad de hacerte un más uno en la Red War le viene muy bien en este caso, sobre todo porque encima te puedes añadir realmente cualquier carta, realmente. Además, viendo estas dos cartas que hemos visto justo ahora, no vas a gastar tanto Contemplas, que es lo que te pide el efecto que Nah, da. no, Gastas más bien realmente Soul. no. Realmente en lo que viene a ser Génesis, Génesis no es un clan que tiende a gastar Counteblas como tal realmente. O sea, muy pocas cartas normalmente y apenas muy pocos jefes realmente te van a pedir Counteblas. Es decir, Y que es un efecto que podrías llegar a spamear tranquilamente. sí, completamente. Sí, realmente sí. O sea, incluso si por casualidad dirías, bueno, pues quitamos el clon de Amber o lo que sea. O sea, realmente con mucha facilidad. De hecho, una de las cosas más discutidas fue si realmente la Perfect levantadora de daños de Genesis iba a ser realmente útil o no. A ver, yo digo, o sea, ya en todos los Generation Break 2 siempre hay que llevarlas, porque ellos Hmm. mismos te cuestan counterblast de uno para hacer cosas. Pero en las demás, pues ya es bastante discutible, no sé si realmente llevarlas o no. Sí, pero independientemente, yo la llevaría en un mazo así. Aunque no gastes tanto counter, Ujú. tener más nunca es malo. Cierto, cierto. Bien, vamos a pasar ya por un clan que cada vez que aparece siempre da bastante de qué hablar, ¿no? Raging Spear Mutant Deity es un Beetle de los Mega Colony. Generation Break 2, Counter las 2, elige una carta como él, esté boca abajo, de tu zona G y pon la boca arriba. Cuando esta unidad ataca una vanguardia, tú puedes pagar el coste. Si lo haces, todas las vanguardias de tu oponente no solo no pueden hacer estando ante la próxima stand defense de su oponente, sino que además ante la próxima fase de raidear, tu oponente no puede hacer un raideo normal, ¿vale? Sí. O sea, que véase que él puede hacer raid por efecto de otras cartas, pero que él no puede hacer raid como tal realmente. Y esta carta está bastante interesante porque
sea, desde mi punto de vista, ¿no? A diferencia de otras cartas, ¿no? Que te piden pagar el coste en la main phase para luego ganar una habilidad o tal, él realmente no te va a pedir levantar una carta hasta que aciertes. Véase que, por poner un ejemplo, vamos a suponer que tenemos cuatro cartas, ¿no? Cuatro copias de él. Saco la primera falla. Da igual, tengo otras dos copias, tres copias, ¿no? Saco el segundo, falla. Da igual, tengo otro. O sea, lo puedes presionar por lo menos hasta tres veces dependiendo de si te lo deja acertar o no. Sí, sí, es Claro, una pero claro, luego carta, llegas al tercero y ya si falla, pues ya nada, porque ya tienes el cuarto que no te va a servir para nada. Pero claro, esos tres ataques los vas a querer parar sí o sí, porque es que si te acierta, es brutalmente horrible, ¿no? Porque claro, una de las cosas de Mega Colony es que, claro, no dejar de estandear la vanguardia, ¿no? Era ya su habilidad máxima como tal. Y dices esto y dices, bueno, al menos si lo hago bien me puedo recuperar grados 3 eso tal, o me guardo un grado 3 para cuando me quiera hacer eso. No, no, es que ya ni siquiera puedes raidear. Que eso me parece el punto máximo ya del bicho. claro, claro, es que es muy bueno desde el punto de vista defensivo. Primero, evitas el ataque de cualquier vanguardia, extrae y todas esas cosas. Claro, Segundo, el enemigo no puede chequear. Tercero, con las rewards muy probablemente vas a paralizarle el resto de cosas. Es un turno en que va a pasar varias, yo creo que va a terminar pasando varias veces en que el oponente va a tener que pasar. O sea, es un turno que no puedes hacer nada. cierto. Claro, es una de las cosas más interesantes, ¿no? Que Mega Colony, de hecho, debido a la regla que le pusieron haciendo, con los Strays, ¿no? De que si tú hacías Strays a una vanguardia que estaba girada, el Stray también entraba girado. Yo creo que Mega Colony debían haberle dado más cosas, ¿no? En plan de que, o sea, ¿cómo se nota? Que es como el clan anti-Strays, ¿no? El clan igual de los más peligrosos que va a haber con respecto actualmente, realmente. Tío, sin embargo, yo creo que la Mega Colony que nos han traído en GBT04, aunque buena, tiene un defecto. ¿Cuál? Gasta mucho counter, Hombre, tenía que compensar. pero no hace counter charge. Excepto las perfect, no puedo volverlo a utilizar. Es decir, haces dos de estos y ya no puedes hacer más nada prácticamente. Sí, ya, ya. Hombre, también que si haces dos de estos, Sí, es que si haces de estos, al otro le tienes tirándose de los cabellos. O sea, muy probablemente es partida. Pero es un detalle hablar interesante porque ya no dos de estos, uno de estos, el clon de Amber y otra carta más, ya son cuatro Counter Blast en un turno. Es una Devorah Counter Blast, la que ya, nos han traído en GBT04. cierto. No, lo interesante también sería combinarlas con otras barajas que también impiden que la vanguardia estande, ¿no? Como los Machinin y su Stret que salió en la Fighter. Sí, este es un strike que para los Machining, vaya. Bueno, y claro, detrás de un grado 4 siempre hay un gran Generation Break 2. Y en el caso de Mega Colony, y ya por terminar un poquito la parte en la que hablamos de estos, Intimidating Mutant Darkface, ¿no? Generation Break 2 de los Mega Colony, cuando por controlas de uno, cada vez que tu unidad G hace strike, tú puedes pagar el coste. Si lo haces, eliges dos Red Guard de tu oponente, ¿vale? Y hasta el final del... O sea, ellos ganan la siguiente habilidad, ¿vale? Que es, al final de turno, si estas unidades están en res, tu oponente, que vendrías a ser el usuario de la Mega Colony en este caso, roba una carta, ¿no? Por cada uno. Y luego además tampoco pueden hacer stand durante su próxima standy phase. Luego, Generation Break 2, aunque es un poquito una habilidad un poco más cara, sublas de 2 cuando una Red War de tu oponente es puesta es una carta expuesta en la Red War, ¿no? Tú puedes pagar el coste y si lo haces, se la giras. Sí, esta es una carta muy interesante porque ambos efectos que tienen, lo primero te giran las rewards. Claro, Y lo también, segundo es que hay que tener mucha conciencia de que el efecto lo gana la reward del oponente. Es decir, si permanecen giradas hasta el final del turno, vas a robar, vas a hacerte un más 2. cierto. Esto combinado con el strike que acabamos de ver, es un partido. Es un partido prácticamente porque no puedes standear vanguardia. Las rewards muy probablemente van a estar paralizadas por él. Vas a sustituir con rewards de tus manos para hacerte menos, para no tener chequeo, para no atacar. Es un turno en que no puedes hacer nada y encima va a hacerse el otro un más 2. Ujú, Es una combinación muy peligrosa. La parte negativa es lo que contábamos antes, que para hacer eso ya estamos hablando de un Counter Blast 3. cierto. Y Soul Blast 2, que tampoco es que puedan hacer mucho Soul. Sin embargo, son efectos, desde mi punto de vista, bastante interesantes. Es decir,
No me parece del todo mal que no les hayan dado cosas para ganar solo, para ganar counter, porque son efectos muy tochos. Bueno, técnicamente en Mega Colony sí que existe algo para ganar Soul. Se llama Machine y Mosquito, cuando entra hace Soul Charge 1. Pero tampoco es, Ya. quiero decir, no está para nada mal. Ujú. En el cómic, sobre todo teniendo en cuenta que Darkfist consume o sea, Soul Blast y tal. Ese es el problema. Sí, es que si lo spameas, claro, porque no dice una vez por turno. Claro, claro, porque Soul Blast ya te dan por entender de que es un coste bastante alto. Es que es un Soul Blast de 2 que por cada real que ponga la puedes descansar. Es decir, se le inutilizas ese turno. Hombre, Eso- evidentemente, si yo fuese un usuario de Mega Colony, yo me la guardaría para o sea, para cuando ves que hay una redware que realmente va a molestarte de verdad. claro, por ejemplo, clones de Amber o cosas así. Por poner un ejemplo, ¿no? El clones de Amber de los buenos, claro. Claro. Sí, Bueno, sí. esto es más o menos todo lo que habría que hablar de GBT04. Y quiero aprovechar un poco la situación, ¿no? Ya que estamos aquí hablando, pues para contestar algunas preguntas, ¿no? Que muchos de vosotros me dejáis en el Ask, ¿vale? Que algunas están bastante abandonadas desde hace bastante tiempo. Y bueno, además tengo así la posibilidad de hablarlo, pues, con una segunda opinión y tal, ¿vale? Pues bueno, Next, aquí te cuento un poco. Vale. Bien, aquí hay uno, ojo, mira si soy descuidado, que tengo algunos desde hace meses. Desde hace 4 meses tengo a un tal Juan Lidón Hernández que me pregunta: ¿qué me recomiendas armar, un deck de Dimension Police o un deck de Kagero con el nuevo Dragonic Overlord? O sea, dando a entender de que hablaban del The-Ace. Mm. Hombre, personalmente, montarse un deck de Kagero con el The-Ace, partiendo de que seguramente las opciones más óptimas serían de Great y de Cross y de Enz, te va a costar bastante. Va a ser o sea, un despilfarro bastante grande, dependiendo más o menos de cuánto sea tu margen para gastar. O Yo sea, también lo opino. claro, porque Dienz en sí mismo igual te cuesta desde 22 a 45 euros, dependiendo de dónde lo pilles. Mientras que una Dimension Police creo que ha sido de los mazos que ahora mismo en el mundial están destacando aún más, ¿no? Sobre todo con el soporte que le dieron de Extra Booster. Son de los clanes que ahora mismo están destacando muchísimo. Y por encima no son extremadamente caros, por lo tanto, yo tiraría más a un Dimension Police. Claro, que si realmente tienes dinero, ¿no? Si realmente te dices, es que tengo dinero para invertir, pues Kagero realmente es un clan que te puede resultar bastante, o sea, quiero decir, que puede ser bastante útil. No, o sea, está bastante bien, es un clan que es bastante versátil, incluso aunque no puedas usar los efectos de The Ace o de, bueno, The Ace no miento, de The Cross o de The End, siempre vas a poder ahí a rematar con el The Ace, que se nota, o sea, tenemos aquí un jugador de Kagero con una Perdition, ¿no? Usando Overlords, y el The Ace se nota, o sea, cuando te pegan dos veces a la vanguardia con 26 y 31 se notan. Sí. La verdad es que yo opino totalmente con Dante. Si no tienes pasta, hazte un Dimensional Ponies. Ahora, si lo tienes, yo sin lugar a dudas me hacía la Kagero. Kagero es un clan que tiene bastante refuerzo. Por decirlo de alguna forma, es como Royal Paladin, un clan mimado. Y creo que se pueden hacer mazos muy fuertes con eso. Y si sabes utilizarlos, puedes parar un tren, como aquel que dice. Dimensional Police a mí todavía, en lo personal, me deja que desear. Claro, porque realmente no he tenido todavía experiencias suficientes con respecto al clan. También puede ser, perfectamente, sí. De todas Bueno, formas, no es, digo en lo personal porque no es una mecánica que me atraiga tanto. ujú. Bueno, vamos a pasar un poco a la siguiente pregunta y tal. Dante, comparado a Vanguard con los otros TGC activos que conoces y que puedes ver de cerca, ¿cuál crees que es el más balanceado en cuanto a soporte general para sus modos de juego? Hombre, comparados con otros, ¿no? Yo veo, por ejemplo, Magic, por poner un ejemplo, ¿no? Y ojo, lo que voy a decir al siguiente no va con la intención de ofender a nadie. Pero yo, por ejemplo, veo Magic y veo que a veces hacen unas jugadas que yo digo, pero esto no está limitado, o sea, así, o sea, de gratuitamente, o sea, digo, por poner un ejemplo, o sea, ojo, para que veáis que realmente no soy una persona que sepa jugar mucho a Magic y tal, pues os voy a poner un ejemplo que seguramente para vosotros os parecerá absurdo. ¿Qué es? Dos cartas. Una es, cada vez que tú robas una carta, el oponente se tiene que tirar la primera carta del tope de su deck al cementerio, ¿no? Y luego hay otra que es que ambos jugadores, es un Planeswalker, si mal no recuerdo, ambos jugadores roban 20 cartas. ¿Cómo te quedas?
¿Sabes? O sea, te robas 20 y luego el oponente se tira 40, 20, se roba 20, se tira 40 y es como que... Un Y, becado. o sea, pero una condición muy sencilla. Luego veo también que hacen cosas como ganar un turno extra con costes extremadamente baratos y yo digo, pero no hay una limitación de esto, no sé, o sea, es que como que está muy desbalanceado, o sea, tú vienes contra alguien que no sabe jugar, contra una persona que tiene un mazo medianamente hecho y la persona que sabe jugar lo destroza, o sea, lo aniquila, le coge y lo barre el piso con él, realmente. Luego, Sí, 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 no, la verdad es que yo opino como tú, ¿no? Vanguard es de efectos, yo creo que como TGC tiene efectos bastante balanceados, ¿no? bueno, Depende mucho del mazo que se haga cada cual, pero da posibilidades a que no haya una brecha tan grande entre los dos jugadores. sí, sobre todo ahora con lo de G, claro, que es más fácil montarse un mazo y tal. Claro. Luego De todas también, formas, con sí, no sigue. respecto a la cantidad de cartas y tal, ¿no? Creo que también por ahí va la pregunta, el refuerzo que tiene como Ujú. TGC. Todo hay que decirlo, Vanguard es muy joven como TGC. Cierto, cierto. Lleva 4 o 5 años todavía, mientras otros igual más de 20 o 10. Claro, es que, por ejemplo, Yu-Gi-Oh! Está desde el Uf, noventa y tantos. cierto, cierto. Bueno, Yu-Gi-Oh! La verdad es que se podrían decir muchas cosas de él. Claro, Porque en Yu-Gi-Oh! Aunque es cierto que hay una lista de baneadas y cosas por el estilo, que es evidentemente se lo toman más en serio que en Vanguard. sí, Es que hay demasiados OTKs, es que igual a la hora de la verdad ni siquiera realmente los vas a utilizar porque van a estar usando otras cosas. El meta ya es más centrado, ¿no? O sea, no es como en Vanguard que puedes tener varios clanes y tienes opciones a hacer una cosa u otra. Aquí el meta en Yugi es muy centrado y como que todo alrededor de Yugi tiende a parecer más competitivo, ¿no? Y si vas ahí a divertirte, pues como que parece que... Pero ¿cómo usas este mazo? No sé qué. ya, Luego, una de las cosas que nunca me gustaron de Yugi también, o sea, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Jugador número uno. Lo que siempre hicimos desde toda la vida, ¿no? Yo también jugué a Yugi, evidentemente. Pongo un monstruo boca abajo, una carta mágica o trampa boca abajo y termino mi turno. Jugador número 2. Se pasa 20 minutos haciendo su turno para hacer turno TK. Hombre, perfectamente. yo cuando juego en TFG la idea es divertirme, no estar ahí. O sea, digo, o sea, a ver, ganar es divertido, no te voy a decir que no, pero hay maneras de ganar y esa manera de ganar en la que te tardas 20 minutos para hacer un montón de combos, pues a mí, por ejemplo, no me convence. Sí, desde mi punto de vista también eso es un punto a favor para Vanguard con respecto a Yu-Gi-Oh! Ahora, un punto negativo, para ser un poco neutrales de Vanguard, es que Yu-Gi-Oh! Como general me parece más de la estrategia propia y el mazo que tengas, bueno, sobre todo de cartas tochas, claro. Ujú. Pero Vanguard tiene mucho de azar. Los triggers en realidad son No, la no, vida de cierto, Vanguard. cierto, cierto. Los Claro, triggers son la vida de Vanguard. Si Vanguard sin los triggers pierde mucho como juego. Y con los triggers deja un azar claro, que el más malo puede ganar. claro. Además sabes que nunca te van a hacer no te caña por el estilo. Bueno, y también creo que dentro de lo que realmente gusta de Vanguard es la simplicidad o lo limitado que tienes realmente para hacer acciones. Porque si tú tienes un abanico para hacer acciones, tú puedes acabar terminando haciendo cosas como el tío que termina, o sea, que dura 20 minutos sin hacer un turno. O sea, en Vanguard tú sabes que tienes las acciones que tú puedes hacer son limitadas, ¿no? ¿Sabes? O sea, raidear, robar carta, llamar monstruos, hacer cosas, pero realmente no te vas a demorar como ya sabes, o sea, realmente no tienes una super estrategia ultra omega de rebuscada en la que igual le vas a ganar el turno al oponente en un turno. O sea, no, No, desde ese punto de vista es cierto que Vanguard es más simple que otros mm, TGC. ciertamente. Sin embargo, lo que tú dices también hasta cierto punto puede ser más divertido, ¿no? Porque por lo menos tienes 3 o 4 turnos que estás haciendo algo. Cierto. En Yu-Gi-Oh! Tú hablas de, de tú dar el turno al siguiente, pero yo he jugado con mazos de Decaut que ponen la trampa boca abajo, un montón de cartas trampas boca abajo y tal, dan turno y en tu fase de draw activan y ya te ganan. Reficule, no se usa mucho, pero reficule. Realmente yo creo que si ahora mismo, o sea, hay tantos OTKs en Yugi que creo que hay canales de YouTube en que se dedican a hablar de OTKs, o sea, ya lo digo desde ya. Bueno, no nos vamos a tallar tampoco mucho con este tema, vamos a, pues, a pasar a otro. Ujú. Dante,
¿Crees que le den un nuevo jefe a Seal Dragon que aproveche a los Strike y que tenga GB2? ¿O que el soporte que le dieron hasta ahora dos cartas sea aleatorio como los Revenger y Liberator? Hombre, hay que discutir que esto fue hace 3 meses cuando todavía estaba abierto lo de GBT03 y creo que evidente al final le han dejado eso, ¿no? Como dos cartas solo, o sea, es un soporte bastante aleatorio como le han dado a Revenger o a Liberator realmente, o sea, los GBTs dan soporte a arquetipos antiguos pero le dan como mucho dos o tres cartas a lo mucho, tampoco es... ¿Vale? Hmm. Con respecto a eso, creo que no. Hombre, si bien es cierto que hay un GB2 que hace referencia a un arquetipo como es Blaster Dark Diablo, ¿no? Que hace referencia un poco a los Blaster, yo creo que, o por lo menos por el momento, no van a hacer esto. O sea, los GB2 son jefes independientes que no están relacionados con ningún tipo de arquetipo. A no ser que igual Busi nos sorprenda en el futuro, que no diría yo que no, ¿no? Yo que sé, un GB2 de Perdition o de Liberator. Sería interesante, pero no, realmente por el momento no creo que vayan a hacer algo como eso. Realmente han hecho borrón y cuenta nueva y Ujú. por eso no hay tanto arquetipo por ahí, Yo creo que quieren dar un poquito de soporte a los arquetipos antiguos, sobre todo para no disgustar a todos los usuarios que ya los tienen, ¿cierto? pero que quieren erradicar los arquetipos. Quieren dar cartas más genéricas y que cada cual se monte las cosas como pueda. Cierto, cierto. Bueno, ya una pregunta. Desde hace 3 meses. Hola, quería saber cuál es tu opinión sobre Granblue. Granblue estéticamente me gusta más que Dark Irregulars, ¿no? Porque o sea, por poner un ejemplo. Dark Irregulars me lo venden, ¿no? La idea es de como el clan de los demonios, en los que te vas a encontrar monstruos feos, así, chulos, en plan malote. Y luego te encuentras que en realidad hay un montón que la gran mayoría son personas, generalmente son personas, ¿no? Psíquicos o incluso súcubos, que bueno, sí, son demonios, pero demasiado humanizados, ¿no? O sea, se echa de menos diseños más al estilo Amon, ¿no? Que sean monstruos o demonios que realmente digas, hostia, qué feo que es. Mientras tanto en Gran Blue eso se acerca un poquito más. Vale, si bien es cierto que en Gran Blue hay diseños un poco cutres como los fantasmicos, ¿no? O diseños que son bastante humanizados como los vampiros, hay muchas cartas que son realmente zombies, ¿no? O fantasmas que realmente pegan bastante, ¿no? Los Samurai Spirit, la cantidad de zombies que hay en Gran Blue, que se les cae, cosas que realmente se ven que son zombies, o Cocitus, que el mismo es un esqueleto, o sea, es un Lich mismamente, o sea, ahí, Gran Blue, ahí sí que mantiene un poco el tema del estilo. Con respecto al subjuego, hombre, el diseño en sí mismo Gran Blue me gusta, pero no tanto como para hacer un deck. ¿Tú cómo lo ves, Next? Yo en ese sentido coincido contigo. Sin embargo, no hay que dejar por alto que es una mecánica bastante interesante en el sentido de hacer un uso de la drop zone, un uso más allá del común. Ujú. Me parece, también es hasta cierto punto de ayuda al oponente, ¿no? Porque muchas veces tú, si te enfrentas a alguien nuevo, no sabes qué tienes en el mazo, pero contra una Gran Blue puedes tomar decisiones mirando la drop zone, Ujú. que con otros mazos iguales eso no te pasa. De todas formas, también cabe decir que ahora van a tener en nada un refuerzo, ¿no? Cierto, claro, otra cosa de lo que tenemos que hablar, ¿no? El Trial Deck de Gran Blue por primera vez en su historia y luego en GBT06 le vuelven a dar cosas. Por eso digo que si quien te hace la pregunta si quiere ser Gran Blue, Tiene una buena oportunidad ahora mismo. eso es. Ahora es el momento. Vale, una pregunta, otra aparte, de un tal Albert Crimson, que es una persona que tiene a hacerme bastante preguntas a menudo. Dante, ¿qué otras habilidades crees que le lleguen a dar a los Nova Grapper, ¿no? Ahora que les dieron efectos para retirar, ¿qué más les podrían dar? A ver, retirar si les dieron tres cartas a lo mucho que podían retirar, pero no es como si se vaya a convertir en una mecánica permanente de Nova Grapper. Nova Grapper siempre ha ido, no es que se vayan a poner a ganar habilidades así como si fuese una Génesis. Yo a los muchos Nova Grapper lo que van a seguir haciendo es lo de siempre, vanguardias que hacen standard Red Wars y múltiples ataques. Yo lo veo así. Yo también. Y yo, desde mi punto de vista, creo que para múltiples ataques no hay clan como Aquaforce. Cierto, cierto, pero sí, o sea, es cierto, pero en Nova Grapper, o sea, realmente cuál es la diferencia entre Nova Grapper y Aquaforce, dando que son clanes que son muy parecidos, ¿no? Que es que realmente en Nova Grapper no necesitas que haya terceras batallas o cuartas para activar habilidades, sino que realmente van directo a la idea de standard Red Wars como tal, realmente. Pero incluso eso me parece un punto positivo para la Aquaforce, porque son Ujú. varios ataques, con lo cual es una presión bastante agro, y además
hay que sumarle la presión de que sabes que a partir de la tercera batalla, cosa que hacen muy Ujú. fácilmente, van a tener varios efectos y ninguno decepcionante. Cierto, cierto. Además, la Aquaforce es un mazo que puedes empezar a jugar, que puede empezar a rushear desde muy pronto. También, también, eso es verdad. Hay unas cuantas unidades que molestan bastante. Es un mazo que rushea desde el principio y que después en el late game tampoco te decepciona. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que, claro, para hacer la diferencia, lo que hicieron fue que a los Nova Grapper, cada vez que standeasen, ganasen poder. Para hacerlo más interesante, ¿no? Para poder hacerlo en diferencia a Aquaforce. Yo que, por ejemplo, cada vez que yo standeo, gano 5000 hasta el final del turno. Venga, que si standeas esa unidad varias veces durante el turno, se vuelve una unidad la mar de peligrosa. Sí, pero también los Nova Grapple para poder hacer un daño serio Ujú. tienen que cumplir ciertas condiciones que muchas veces no se les dan. Como tener un campo decente para empezar. Eso es. O sea, por ejemplo, a Nova Grapple para eso mismo le vendrían muy bien efectos estilo Fade Rider y colocarse Mm, campo. hombre. Ya, pero entonces volveríamos un poquito al tema de a ver qué más otras habilidades les van a dar. Y yo digo que no, que realmente no se van a No, dedicar a esa imitar a habilidad otros. sería una habilidad que le vendría bien. Que le van a dar, no creo. No creo que le den mucha habilidad Ya. nueva. Creo que le han dado los 3 o 4 efectos de retirar para hacerle un clan un poco más interesante y un poco más estable que antes, ¿no? Como Ujú, que ya no dependas tanto de que tengas un campo decente para poder hacer tu estrategia. Por ujú, lo cierto. menos le vas retirando reward al oponente. Vale. Siguiente pregunta. Dante, ¿qué opinas sobre el futuro trial de deck de Gran Blue? Trial deck de Gran Blue, ¿no? Otra pregunta ahí repetida. Hace aproximadamente un uno, no me pone ahí, me pone puntos suspensivos. Yo creo que va a ser un poquito como los demás, ¿no? O sea, va a tener su starter que va a hacer cosas, sus triggers. Entre uno habrá uno que tenga un efecto igual, yo que sé, clon de Margal. Hmm. Em, ¿Qué más? Un clon de Amber. También, evidentemente, dos copias de Generation Break 2, dos copias del Stride, que seguramente hará algo cuando aciertas, ¿no? Sí, Sí, o sea, será algo así. sí, yo creo que también, yo creo que el Generation Break 2, no sé por qué, creo que va a ser un Generation Break 2 interesante de ver. No, sí, sí, desde luego que sí, porque desde luego, a ver, Gran Blue es uno de esos clanes que normalmente desearían que les dieran una habilidad que no fuese siempre la misma de estar resucitando cosas del cementerio, y puede ser ahora una buena oportunidad para intentar meter eso de por medio. Claro, podría ser un Generation Break 2 que se aproveche de ello. Claro. Qué sé yo, pues decir algo, cada vez que resucite una Reward, dale 1000 de poder a otra, no lo sé. Por poner ejemplos, por especular, se puede especular mucho. Lo que sí Sí. que sería interesante sería que con estas nuevas barajas, ¿no? Con Gran Blue o Pale Moon, ¿no? Que también les van a dar un trial deck, le den suficiente soporte como para volverse decks interesantes competitivamente hablando, ¿no? Porque yo creo que cualquier deck que le des G nuevo, ¿no? Hmm. Se vuelve mucho más fuerte, la verdad. O sea, por ejemplo, antes de que llegase G, Royal Paladin no tenía... Bueno, sí, o sea, tenía Sin Saber y tal, pero antes de eso realmente no era un deck, un clan mimado realmente. Era un clan que tenía sus cosas, pero no era... ¿Sabes? O sea, no era tan bueno como Golf, o como no era tan bueno como Kagero, o como Link Joker, por poner un ejemplo. Sí, pero ha pegado un subidón muy interesante. Claro, ahora con G sí, o sea, con Dimension Police y Grenature también se nota muchísimo. A mí Especial, el soporte G es algo que me gusta bastante para cualquier clan, Ujú, desde el punto de vista de, está bien pensado para jugadores antiguos que ujú, pueden fusionar sus mazos para hacerlos aún más poderosos, y está muy bien pensado para jugadores como yo que llegan con la generación G y te puedes montar mazos decentes. Un mazo G, aunque no va a ser tan poderoso normalmente ujú. como fusiones antiguas, pueden terminar siendo mazos bastante peleagudos. Cierto, cierto. Bien, vamos a ir igual con la que puede que igual sea la última pregunta, porque estamos a punto de llegar a la hora exacta, ¿vale? Y aviso que esta pregunta va a hacer que bueno, muchas personas eh, hiera la sensibilidad de algunas personas, ¿vale? Dante, tengo una duda que tiene algo de relación con los Metalbor. ¿Los Transformers tienen seguro de coche o de vida? ¿Esto se puede aplicar a los Metalbor? Dios. Pregunta Vale, curiosa, pregunta curiosa, pregunta curiosa. desde luego. Y La verdad que como los Metabots tengan seguros, dinero extra que te gastas en cada paso. no, no creo que tengan ni de coche ni de vida. Eso es vulgaridad humana y Eh, tal de esas cosas. Ellos vienen de un planeta superior. ah, Bueno,
Yo creo que más o menos así, por contestar unas cuantas ha estado bien. Mm. Yo creo Es- que he sido... Ha estado bien, ¿no? Ha estado así una hora más o menos que puedes estar aquí hablando, charlando y tal. Sí, sí, además, todo lo que hemos comentado ha sido en cartas bastante interesantes. GBT04, para mi gusto, es de las mejores cajas que han salido hasta ahora. Hombre, yo creo, no sé, depende de lo que diga el público, ¿no? Igual esto se puede llegar a repetir a la larga en algún otro momento para hablar de cualquier otra cosa. Sí, Sí, yo creo que estaría muy y bien. además aprovecharíamos y tal para responder varias preguntas, de hecho, a la larga, ¿no? Mm. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Bueno, ya, como ya sabéis más o menos, comentadme en la caja de abajo de comentarios de abajo. Me trabo, me suelo trabar bastante. Id a mi página de Facebook, el Rincón de Dante Vanguard, y espero veros de nuevo en algún otro vídeo. Bueno, nos despedimos. Venga entonces. Chao. Venga entonces.